Cuando volví a casa del trabajo, mi marido y su amante estaban en el salón, pegados el uno al otro como si nada. Solo por haberla mirado mal, mi marido me abofeteó 6 veces. Y luego, en medio de aquella noche de tormenta, me gritó que me largara. Sofía, sal de aquí y reflexiona sobre lo que has hecho mal. De inmediato, llamé por teléfono al empresario más poderoso de Madrid, papá Javier Pérez y toda su familia. No perdones a ni uno solo de ellos. La noche era tan oscura como un caldero tapado, y el estruendo de los truenos retumbaba sin cesar. La lluvia caía a cántaros, golpeando las ventanas con tal fuerza que parecía que iba a engullir la casa entera. Yo, Sofía García, acababa de llegar a casa, agotada tras mi turno en el supermercado. Estaba empapada hasta los huesos, pero al abrir la puerta, no me recibió una cena caliente. Lo que vi fue a mi marido legal, Javier Pérez, enredado apasionadamente con una mujer llamada Valeria en el sofá de nuestro salón. Valeria llevaba puesto el vestido de seda que yo había comprado ahorrando el sueldo de 3 meses. Incluso al verme entrar, no solo no se levantó, sino que se acurrucó más en los brazos de Javier y dijo con una voz empalagosamente dulce: «Javier, cariño, mira a esta mujer. Está empapada. Va a ensuciar todo el suelo». Una llamarada de ira se encendió en mi pecho. Yo, que trabajaba día y noche y ahorraba cada céntimo por este hogar, veía cómo ese hombre, Javier, usaba el dinero que habíamos ahorrado para un coche para comprarle bolsos y ropa de marca a esa zorra, y ahora incluso se atrevía a traerla a nuestra casa. Señalé la puerta y le grité a Javier: «Javier, echa a esa mujer de aquí ahora mismo. Ahora mismo». Antes de que Javier pudiera abrir la boca, Valeria intervino con un tono burlón: «Vaya, Sofía, qué enfadada estás. Pero esta es la casa de Javier. No creo que te incumba si estoy aquí o no». Temblaba de rabia de pies a cabeza mientras la fulminaba con la mirada, deseando matarla solo con mis ojos. Y esa mirada fue la chispa que encendió la pólvora. Javier se levantó de un salto, se plantó delante de mí y me amenazó, casi clavándome el dedo en la nariz. «Sofía, ¿a quién miras así? Te has vuelto muy valiente, ¿eh? ¿Cómo te atreves a ponerle esa cara a Valeria?» Sentí como si un punzón de hielo me atravesara el corazón. «Javier, ¿tienes conciencia? Soy tu esposa. Tu esposa. Una mujer amargada como tú no le llega ni a la suela del zapato a Valeria. Pídele perdón ahora mismo». ¿Pedirle perdón a su amante? Yo, Sofía García, no soy tan rastrera. Apreté los dientes y volví a clavar mi mirada en Valeria. Quería destrozarla, aunque fuera solo con los ojos. En ese preciso instante, ese loco llamado Javier explotó. «¿Todavía la estás mirando? Te he dicho que no la mires». Empezó a insultarme mientras levantaba la mano. No fue una vez. Fue una paliza sin piedad. Me abofeteó 6 veces seguidas. Un zumbido agudo resonó en mis oídos y mis mejillas ardían como si estuvieran en llamas. Todo se volvió negro y vi estrellas. Caí al suelo y noté el sabor metálico de la sangre en mi boca. Tirada en el suelo, oí la voz hipócrita de Valeria: «Javier, cariño, para allá. Me estás asustando». Pero Javier, aún sin calmar su furia, me agarró por el cuello de la ropa y me arrastró hasta la puerta de entrada como si fuera un saco. Abrió la puerta de par en par. El viento helado y la lluvia irrumpieron en la casa. «Lárgate, sal de aquí y reflexiona sobre lo que has hecho mal, y no vuelvas hasta que estés lista para suplicar perdón». Terminó de hablar y me empujó con fuerza. Tropecé y caí de bruces en el agua embarrada del exterior. Con un portazo atronador, la puerta se cerró a mi espalda, seguido por el sonido metálico del cerrojo. El agua helada me empapó por completo en un instante. El dolor de las mejillas, el frío que calaba mis huesos. Nada de eso era comparable, ni en una mínima parte, al dolor de mi corazón roto. Me quedé sentada en el charco de barro, mirando la puerta cerrada. Desde dentro llegaban débilmente las risas coquetas de Valeria y la voz cariñosa de Javier. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro, pero en ese momento, mi corazón murió por completo. No quedaba ni una pizca de apego por esa casa ni por Javier. «Javier Pérez, por tu amante, me has abofeteado 6 veces en una noche de tormenta y me has echado de casa como si fuera basura». «Bien. Muy bien. Seguramente lo has olvidado o quizás nunca lo supiste. Que yo, Sofía García, tampoco he salido de debajo de una piedra». Con manos temblorosas, saqué de mi bolsillo empapado un viejo móvil con la batería a punto de agotarse. Tuve que limpiar la pantalla borrosa por la lluvia varias veces para poder ver algo. En mi lista de contactos, encontré un número que no había marcado ni una sola vez en los últimos 5 años. El nombre guardado era simple: «Papá». Pulsé el botón de llamar y me pegué el teléfono a la oreja. Sonó 3 o 4 veces y finalmente respondieron.
Una voz de hombre de mediana edad, grave y algo sorprendida, se oyó al otro lado. Dígame, ¿quién es? La lluvia me cegaba los ojos. Sorbiendo por la nariz, reuní todas mis fuerzas y entre sollozos articulé cada sílaba con claridad. Papá, soy yo, Sofía. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Solo se oía mi respiración agitada y el sonido implacable de la lluvia. ¿Se habrá cortado? ¿No habrá reconocido mi voz? Justo cuando mi corazón se hundía, esa voz grave se elevó de repente, cargada de una incredulidad y urgencia que atravesaron la cortina de lluvia. ¿Sofía? ¿Eres tú mi Sofía? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho daño? Ante esa pregunta desesperada, todo lo que había estado conteniendo se derrumbó. La tristeza estalló como una presa rota y rompí a llorar desconsoladamente. La mezcla de lluvia y lágrimas se coló en mi boca. Sabía amarga y salada. Acurrucada en el frío, como una niña perdida que por fin encuentra a sus padres, apenas pude articular entre sollozos. Él me ha pegado. Y me ha echado de casa. Llueve mucho, papá. ¡Qué desgraciado! La voz de mi padre se llenó de una furia instantánea, como la de un león enfurecido. Aunque estaba al otro lado del teléfono, pude sentir su terrible ira. ¿Quién se ha atrevido a tocar a la hija de Arturo Vargas? Ese desgraciado no sabe con quién se ha metido. Sofía, no tengas miedo. Dime dónde estás. Dame la ubicación exacta. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor con la vista nublada. Todo era borroso por el aguacero, pero gracias a la tenue luz de una farola, pude distinguir el nombre en la entrada del complejo de apartamentos. Estoy en la entrada del residencial Los Almendros, agachada junto al muro. Residencial Los Almendros. Entendido. Sofía, no te muevas de ahí. No vayas a ninguna parte. Busca una tienda o un portal cercano para resguardarte de la lluvia. Voy a enviar a alguien de inmediato. No cuelgues. La voz de mi padre era firme, con la determinación propia de alguien que ha estado en la cima durante mucho tiempo. 10 minutos. No, 5. En 5 minutos mi gente estará allí. Mi corazón se sintió cálido y a la vez dolido. Qué estúpida había sido. Durante 5 años, por lo que yo llamaba amor, había cortado lazos con mi familia, creyendo que la felicidad era vivir una vida de sacrificios con Javier. Ahora me daba cuenta de mi error. Hija tonta, deja de hablar y ponte a cubierto. Papá se encargará de todo lo demás. La voz de mi padre se suavizó un poco, pero la rabia que contenía no había disminuido en absoluto. Ya veremos de qué pasta está hecha esa familia Pérez. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi hija? La llamada no se cortó. Pude oír a mi padre dando órdenes urgentes a alguien. Su tono ya no era el suave que usaba conmigo, sino frío y autoritario. Ramos. Localice la ubicación del móvil de la señorita ahora mismo. Quiero la posición exacta. Coja usted mismo el coche más rápido y vaya a la entrada del residencial Los Almendros. Si a la señorita le pasa algo, aunque sea en un solo pelo, será su responsabilidad. Y quiero un informe completo sobre un tal Javier Pérez y su familia. En 10 minutos, todos los datos sobre mi mesa. Sí, señor presidente, respondió una voz masculina y enérgica. Escuchando esas órdenes rápidas y eficientes al otro lado de la línea, mi corazón, casi congelado por la lluvia, comenzó a derretirse poco a poco. Así que esto es tener a alguien de tu lado. Yo, Sofía García, no estaba sola. En ese momento, un sedán negro entró en el complejo de apartamentos. Sus faros cortaban la lluvia en 2 haces de luz. No era el coche que había enviado mi padre. Era imposible que llegara tan rápido. Un hombre con un paraguas bajó del coche y corrió hacia la garita del conserje. Debía de ser un residente. Instintivamente, me acurruqué más en la sombra del muro. No quería que nadie me viera en ese estado tan lamentable. El lugar donde me había golpeado seguía palpitando, recordándome la humillación de hacía un momento. Javier, Valeria, seguro que ahora mismo en vuestra cálida casa os estáis riendo de mi impotencia. Ya veréis. La voz al otro lado del teléfono volvió a sonar, teñida de una contenida angustia. Sofía, el coche está a punto de llegar. Es un Mercedes negro. La matrícula acaba en 777. En cuanto lo veas, sube. El chofer te traerá a casa. ¿A casa? Repetí sin fuerzas. ¿A qué casa? ¿A esa farsa de hogar con Javier? No, ese ya no es mi hogar. Tienes que venir a nuestra casa, hija tonta, dijo mi padre con firmeza, como si hubiera leído mis pensamientos. Te espero en el chalet de La Moraleja. El chalet de La Moraleja, el lugar donde nací y crecí, el barrio más exclusivo de Madrid. Durante los últimos 5 años, había intentado ignorar todo aquello, encerrada en ese pequeño piso de la familia Pérez, sirviéndoles.
Creía que era un gran sacrificio. Pensándolo ahora, no podría haber una comedia más absurda. A lo lejos, dos luces brillantes atravesaron la cortina de lluvia y se acercaron rápidamente. Un elegante Mercedes negro se detuvo suavemente frente a la entrada del complejo. La matrícula, efectivamente, terminaba en 777. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto, con traje oscuro, salió con un gran paraguas negro y se acercó a mí casi corriendo. Parecía respetuoso, pero su tensión era palpable. Señorita, soy Ramos, el secretario del presidente. Ha esperado mucho. Por favor, suba al coche. Me ayudó a levantarme con cuidado, casi congelada como estaba, protegiéndome perfectamente de la lluvia y el viento con el paraguas, y me guió hasta el cálido asiento trasero del coche. Asientos de cuero suave, un aire agradable y seco. Un contraste brutal con el infierno helado en el que había estado hace un momento. El coche salió suavemente del residencial Los Almendros. A través de la ventanilla empañada, eché una última mirada al apartamento que había aprisionado mis 5 años de juventud y mis sentimientos. Javier y tu familia. Que ni uno de vosotros piense en escapar. El coche avanzaba rápido pero de forma estable. El aguacero del exterior estaba completamente aislado. Solo se oía el suave murmullo de los limpiaparabrisas. El señor Ramos conducía en silencio y me entregó una toalla limpia y suave. Señorita, séquese. ¿Va a coger un resfriado? Tomé la toalla y me sequé el pelo y la cara como pude. El tacto de la toalla era incomparablemente suave comparado con las ásperas que yo usaba, y desprendía un aroma sutil. Mirando las luces de neón de la ciudad que pasaban rápidamente, sentí esta ciudad bajo la lluvia a la vez extraña y familiar. Durante los últimos 5 años, como un avestruz, había escondido la cabeza en ese pequeño piso, olvidando casi por completo el verdadero rostro de Madrid. El coche salió del centro y continuó por la M30. El paisaje se volvió más tranquilo, los árboles más frondosos. Finalmente, el coche atravesó una imponente verja de hierro forjado y entró en una urbanización que parecía un parque. Chalets de diferentes estilos aparecían entre la lluvia. El coche se detuvo frente a una gran mansión de estilo señorial, con un terreno muy amplio y todas las luces encendidas. El señor Ramos bajó rápidamente para abrirme la puerta con el paraguas y me guió hasta un pesado portón de madera tallada. La puerta se abrió desde dentro. Una luz cálida se derramó, iluminando la figura de la persona que estaba en el umbral. Era mi padre, Arturo Vargas. Llevaba un elegante batín de seda oscuro. Su postura era firme, su pelo peinado hacia atrás sin un solo mechón fuera de lugar, pero no había rastro de la autoridad y la distancia que mostraba en sus reuniones de negocios. Solo había preocupación y angustia por su hija. Sofía. Mi padre corrió hacia mí, me agarró por los hombros y me examinó de arriba a abajo. Al ver mis mejillas hinchadas y mi aspecto desaliñado, sus ojos se enrojecieron al instante. Su voz estaba llena de un temblor contenido. «Mira esto. Mira en qué estado está mi hija. La culpa es mía. Debí haber sido más firme entonces». Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas que apenas había contenido volvieron a brotar. Me abracé a mi padre con fuerza. Un abrazo amplio, cálido, que me transmitía una seguridad absoluta. Algo que nunca había sentido en 5 años con Javier. He sido yo, papá. Todo ha sido culpa mía. Ya estás en casa. Con eso basta. Mi padre me dio unas palmaditas en la espalda, como hacía para calmarme cuando era niña. No pienses en nada. Sube. Date un baño caliente y ponte ropa limpia. La señora a cargo de la casa ya te lo habrá preparado todo. Hablaremos después. Una mujer de mediana edad y aspecto afable se acercó. Sus ojos también estaban enrojecidos. Señorita, venga conmigo. El baño ya está listo. Subí con ella al 2.º piso y entré en mi dormitorio, tan familiar. Estaba exactamente como lo había dejado antes de casarme, impecable. Como si nunca me hubiera ido. A través del enorme ventanal, se veía la vista nocturna de Madrid bajo la lluvia. La bañera estaba llena de agua caliente y al lado había un albornoz suave y ropa limpia. Al sumergirme en el agua tibia, sentí que el frío y el cansancio de mi cuerpo se disipaban lentamente. El dolor de las mejillas también disminuyó. Me miré en el espejo. Mis mejillas estaban hinchadas, pero mi mirada ya no era de impotencia. Me hice una promesa. Sofía, espabila. No puedes dejar que esos desgraciados arruinen tu vida. Después del baño me puse un cómodo pijama y bajé. Mi padre estaba sentado en el sofá del espacioso salón, con una taza de té caliente delante y una expresión seria mientras miraba su móvil. Al oír mis pasos, dejó el teléfono de inmediato, forzó una sonrisa y me hizo un gesto. Sofía, ven, siéntate aquí, déjame verte la cara. Me tomó de la mano, me sentó a su lado y examinó mi rostro con atención,
frunciendo el ceño. Es un animal. ¿Cómo ha podido pegarte con tanta fuerza? El médico vendrá pronto. Primero tenemos que ver esa cara. Papá, estoy bien, negué con la cabeza. La herida del corazón era más urgente que la de la cara. ¿Qué estás bien? ¿Esto te parece estar bien? La voz de mi padre se alzó de repente. Yo, Arturo Vargas, nunca le he puesto un dedo encima a mi hija en toda su vida. ¿Quién se cree que es la familia Pérez para hacerte esto? Respiró hondo para calmarse y me miró antes de hablar con gravedad. Sofía, sé sincera conmigo. ¿Cómo has vivido estos 5 años en esa casa? ¿Te han tratado siempre así? Bajé la mirada hacia mis manos, ásperas y curtidas por el trabajo doméstico. Los últimos 5 años pasaron por mi mente como una película. Las crueles críticas de mi suegra, la indiferencia y el mal humor de Javier, y los innumerables mensajes con otras mujeres en su teléfono, yo me decía a mí misma que si aguantaba, todo mejoraría, que debía aguantar por mi familia. ¡Qué tonta fui! No, no siempre fue así, mi voz era un susurro. Empeoró el año pasado, cuando empezó a ver a esa mujer, Valeria. Lo de hoy ha sido la primera vez que me ha pegado. ¿Y la primera vez te pega así y te echa de casa? Mi padre golpeó el brazo del sofá. Bien. Muy bien. Esa familia Pérez son realmente increíbles. Cogió su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. Respondieron casi al instante. Una voz masculina y resuelta. Presidente. Director López. ¿Cómo va la investigación? La voz de mi padre era gélida. Señor presidente, lo tenemos todo. La familia Pérez empezó en el negocio de los materiales de construcción, y ahora mismo tienen casi todo invertido en el proyecto de construcción de los apartamentos Altos del Sol en la zona este. El padre de Javier, Ricardo Pérez, es el director general y Javier es el vicepresidente. La empresa es pequeña, sus activos totales apenas suman unos pocos millones de euros. Apenas tienen liquidez y sobreviven a base de préstamos bancarios y retrasando los pagos a proveedores. El proyecto Altos del Sol. Mi padre soltó una risa sarcástica. ¿La constructora principal no era el Grupo Constanza? Sí, señor presidente. El presidente del Grupo Constanza solicitó una reunión con usted el mes pasado. Quería participar en nuestro nuevo proyecto urbanístico. Mi padre respondió con un monosílabo y un brillo asesino en los ojos. Dígale al presidente de Constanza que cancele el proyecto Altos del Sol de inmediato. Que retire a todos los trabajadores y toda la maquinaria a partir de hoy. Que se invente una excusa. Que diga que se han encontrado defectos graves en los materiales suministrados. Y que el Grupo Vargas no quiere tener ninguna relación con proveedores de tan baja calidad. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Altos del Sol era la última esperanza de la familia Pérez. Si el proyecto se detenía, los préstamos bancarios se cortarían de inmediato y los proveedores se lanzarían a reclamar sus deudas. Esto era, literalmente, cortarles el oxígeno. Al otro lado de la línea, el director López respondió sin la menor vacilación. Entendido, señor presidente. Lo gestionaré de inmediato. Hoy mismo, esa obra estará más silenciosa que una tumba. Y una cosa más, añadió mi padre. Filtra un rumor a algunos de nuestros contactos. Di que la empresa de los Pérez tiene graves problemas de gestión y está al borde de la quiebra. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, señor presidente. Cuando colgó, el salón quedó en silencio. Mi padre me miró con ojos profundos y dijo: Sofía, esto es solo el principio. Les voy a enseñar cuál es el precio por tocar a mi hija. Vas a ver cómo tu padre ajusta las cuentas. Vi en sus ojos una mezcla de angustia y furia. Era tan real. Mi padre me dijo que me fuera a mi habitación a descansar, que él se encargaría del resto. Pero, tumbada en la cama, no pude dormir. La pomada que me recetó el médico aliviaba mi mejilla, pero el fuego en mi corazón ardía con más fuerza. Abrí el móvil y entré en Instagram, una red que había abandonado, donde solo tenía a algunos parientes y a Javier. Antes no la miraba para no comparar la vida glamurosa de los demás con mi triste realidad. Pero ahora la revisé con una mentalidad completamente nueva. Efectivamente, no tardé en encontrar una publicación que la madre de Javier, mi ex-suegra, había subido hacía una hora. Eran varias fotos. En ellas, Valeria posaba sonriente del brazo de Javier, con un banquete delante. El texto decía: Nuestra Valeria es la mejor. Ha venido a prepararnos la cena a nosotros, que ya estamos mayores. Hacía tiempo que la casa no se sentía tan viva y alegre. Debajo había comentarios de amigos en común. ¡Qué suerte, señora! Javier sí que sabe elegir. ¡Qué pareja tan guapa! ¿Alegre? Me di cuenta de que la pulsera que llevaba Valeria era la joya de esmeraldas de la familia, la que mi suegra decía que heredaría a su nuera. Una vez le pedí que me la enseñara,
pero se negó, diciendo que era una antigüedad y que yo, con lo torpe que era, podría romperla. Y ahora, ahí estaba, adornando la muñeca de Valeria sin más. Sentí una punzada de dolor, no por celos, sino por asco. La desvergüenza de esa familia no tenía límites. ¿De verdad creían que, echándome, podrían vivir felices con esa amante? Fue entonces cuando me fijé en que, al fondo de una de las fotos, la pantalla del móvil de Javier estaba encendida. Parecía tener varias llamadas perdidas. En ese momento, solo pensé en la ironía de la situación. Mientras tanto, en el pequeño piso de los Pérez, el ambiente no era tan festivo como mostraba la publicación. El teléfono de Javier no paraba de sonar. La primera llamada fue del jefe de obra. Su voz estaba al borde del llanto. «Señor Pérez, tenemos un problema enorme. Ha venido gente del Grupo Constanza diciendo que han encontrado defectos graves en nuestros materiales y que van a devolverlo todo. El proyecto se suspende indefinidamente y han ordenado la retirada de todos los trabajadores». Javier, que estaba a punto de servirle un trozo de comida a Valeria, casi deja caer los cubiertos. ¿Problemas de calidad? Es imposible. Todos nuestros materiales pasaron las inspecciones. Voy a hablar yo mismo con el presidente de Constanza. No contesta. Su secretario dice que es una decisión de la alta dirección del grupo y que ellos no pueden hacer nada. Apenas colgó, sonó una segunda llamada. Era el director financiero, con la voz temblorosa. Vicepresidente, es una catástrofe. Han llamado de varios bancos a la vez. Sabadell, BBVA, Santander. Dicen que ha surgido un problema grave con la calificación crediticia de nuestra empresa y que exigen el pago de todos los intereses del trimestre para mañana por la mañana, además de la amortización anticipada de todos los préstamos. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero de repente? El rostro de Javier se quedó blanco como el papel. Imposible. Siempre hemos tenido una buena relación con ellos. ¿Por qué de repente? Solo dicen que hemos ofendido a alguien a quien no debíamos ofender. Después de eso, las llamadas llegaron sin descanso, como mensajeros de la muerte. El director de su principal proveedor de acero. Javier, lo siento mucho, pero andamos mal de dinero. ¿No podrías pagarnos la factura del mes pasado hoy mismo? El dueño de una empresa de interiorismo con la que llevaban años trabajando. Javier, corre el rumor de que vuestro proyecto se ha parado. Tendremos que retirar a nuestro personal. ¿Cómo hacemos con el pago de lo que ya hemos hecho? El padre de Javier, Ricardo, también recibió varias llamadas de viejos amigos. Todos hablaban con rodeos, preguntando si se habían metido en líos con alguien importante. La cena se arruinó. Valeria, viendo las caras de Javier y sus padres, ya no se atrevía a hacer monerías. Ricardo golpeó la mesa con el puño, tan furioso que le temblaba el bigote. ¿Qué demonios está pasando? Por la mañana todo iba bien. ¿Por qué se ha torcido todo de repente? Javier, ¿has hecho algo? Javier también estaba perdido. Papá, te juro que no he hecho nada. Últimamente solo he ido de la obra a la oficina. Su madre se agarró el pecho y gritó. A lo mejor es por culpa de esa Sofía. Esa mujer trae mala suerte. En cuanto se ha ido, ha empezado a pasar todo esto. Seguro que nos ha echado una maldición. Mamá, ¿todavía sigues echándole la culpa a Sofía? ¿Qué poder va a tener ella? Javier se mesó el pelo, frustrado. En ese momento, el teléfono fijo sonó con un timbre agudo, especialmente estridente en el silencio tenso del salón. Javier corrió a cogerlo. «Dígame, ¿quién es?» Algo le dijeron al otro lado, porque el rostro de Javier perdió todo el color. Sus labios temblaban y se quedó sin palabras. «¿Quién es? ¿Qué pasa ahora?», preguntó Ricardo alarmado. Javier colgó lentamente el auricular y murmuró, como si estuviera en trance, Era de Hacienda. Dicen que la semana que vienen a hacer una inspección fiscal a la empresa». ¿Una inspección fiscal? Ricardo sintió que se mareaba y estuvo a punto de desmayarse. ¿Qué empresario no tiene alguna irregularidad en sus cuentas? De repente, un miedo mortal se apoderó de la familia Pérez. La arrogancia y la alegría de antes habían desaparecido, dejando solo el terror a la catástrofe inminente. Se sentían como si hubieran sido empujados al borde de un precipicio, sin saber siquiera quién los había empujado. Valeria, viendo la situación, empezó a pensar. Disimuladamente acercó su bolso hacia ella. Y yo, en la comodidad del chalet de La Moraleja, leía la publicación de mi ex-suegra en Instagram con una primera sonrisa fría. Suspensión del proyecto, reclamación de préstamos, inspección fiscal. La ejecución de mi padre era rápida, precisa e implacable. La casa de los Pérez era un caos. El timbre del teléfono y los gritos no cesaban. Javier y su padre Ricardo no paraban de llamar a todos sus contactos. Sus voces pasaban de la súplica a la ira.
y de la ira de nuevo a la súplica, mientras sus rostros cambiaban de color a cada instante. La madre de Javier se había derrumbado en el sofá, llorando y golpeándose las piernas. «Se acabó. Estamos acabados. Hemos ofendido a alguien muy poderoso. ¿Qué vamos a hacer ahora?» Solo Valeria, aunque al principio estaba desconcertada, se mantuvo relativamente tranquila en medio del caos. Pensó que tenía que hacer algo para consolidar su posición. Se acercó a la madre de Javier y le acarició la espalda con suavidad. «Suegra, no se preocupe tanto, se va a poner mala. Javier y su padre seguro que encuentran una solución. Dicen que siempre hay una salida». La madre de Javier, desesperada, se aferró a las amables palabras de Valeria como a un clavo ardiendo. «Valeria, hija, menos mal que estás tú. No tienes nada que ver con esa Sofía. Esa mujer es un demonio». Valeria se alegró por dentro, pero por fuera mantuvo una expresión de preocupación. «Suegra, ahora no es momento para hablar de eso. Tenemos que mantener la calma. Javier y su padre están muy ocupados y ni siquiera han comido bien. Voy a la cocina a preparar algo. Hay que comer para tener fuerzas». Estas palabras calaron hondo en el corazón de la madre de Javier. Miró a Valeria con creciente aprecio. «¡Qué buena eres! Eres 100 veces mejor que esa Sofía». Ella nunca fue tan atenta. Valeria sonrió con timidez y se dirigió a la cocina. Al pasar junto a Javier, le lanzó una mirada de preocupación y le susurró: «Javier, no te esfuerces demasiado. Te voy a preparar un guiso de patatas». Javier, abrumado, asintió, sintiendo un ligero alivio ante su amable consuelo. En la cocina, Valeria abrió la nevera con familiaridad. Al verla mucho más llena que la de su pequeño apartamento de alquiler, se sintió aún más satisfecha. Sacó patatas y carne y empezó a preparar el guiso. Mientras cocinaba, observó la cocina. Era mucho más amplia y luminosa que la suya. Todos los electrodomésticos eran de alta gama. Hizo cálculos mentales. Si la familia Pérez supera esta crisis, y seguro que lo harán, al fin y al cabo tuvieron buenos tiempos. Tengo que convencer a Javier para que se divorcie de esa amargada de Sofía, y entonces entraré en esta casa por la puerta grande. Eso es. Le pediré a Javier que me compre un coche. El BMW que vi el otro día no estaba mal. Y bolsos, y ropa. Tiraré toda esa ropa hortera que dejó Sofía y la llenaré de marcas de lujo». Se sentía feliz solo de imaginarlo. Se veía a sí misma como la señora de la casa de los Pérez, vestida elegantemente, conduciendo un buen coche y frecuentando lugares exclusivos. Pensó que la crisis de los Pérez era solo un pequeño bache en los negocios, o que por mala suerte habían molestado a alguien sin importancia. Seguro que se arregla con dinero. ¿Qué podría hacer esa simplona de Sofía? Pronto el guiso estuvo listo. Lo llevó a la mesa, fingiendo ser la esposa perfecta. «Suegro, suegra, Javier, coman algo primero». Ricardo y Javier apenas probaron bocado, pero la madre de Javier no paró de alabar el guiso. «Qué bien cocinas, Valeria. Mejor que en muchos restaurantes». Valeria sonrió con modestia, pero pensó para sus adentros: «Cuando sea la señora de esta casa, no pienso cocinar. Contrataré a una asistenta, por supuesto». Después de comer, Javier y su padre volvieron al despacho para seguir haciendo llamadas. Valeria se ofreció a fregar los platos y luego se sentó a ver la televisión en el salón con la madre de Javier. Bajó el volumen a propósito y se acercó a su futura suegra para susurrarle: «Suegra, me duele mucho ver a Javier y a su padre tan agobiados. Ojalá pudiera ayudar en algo. Conozco a algunas personas. Mañana podría intentar hablar con ellas». La madre de Javier, que se sentía impotente, le agarró la mano. «Valeria, ¿de verdad? Si pudieras ayudar a nuestra familia, serías nuestra salvadora. Le diré a Javier que te trate como a una reina». Eso era exactamente lo que Valeria quería oír. Se alegró por dentro, pero fingió modestia. «No se preocupe, suegra. Haré todo lo que pueda. Por Javier y por esta familia, haría cualquier cosa». Se creía muy inteligente. En un momento de dificultad para la familia Pérez, demostraría su valía y su sensatez, convirtiéndose en alguien incomparablemente mejor que la repudiada Sofía. Creía que, una vez pasada la crisis, ella, Valeria, se convertiría en la nuera oficial de los Pérez y viviría una vida de lujo para siempre. Incluso sacó el móvil y a escondidas hizo una foto del salón. Evitó cuidadosamente los rostros deprimidos de Javier y su padre, y enfocó solo la lujosa lámpara de araña y una parte del amplio sofá. La subió a Instagram con el texto: «Una tarde cálida. Agradecida por la felicidad sencilla. No sabía que toda su actuación y sus cálculos, a mis ojos, no eran más que las payasadas de un bufón. Y menos aún sabía que la crisis de los Pérez no era un pequeño bache, sino el principio del fin».
que la vida de esposa de millonario con la que soñaba no era más que una pesadilla de la que pronto despertaría. Y yo, en el cálido chalet, mientras tomaba una reconfortante consomé de ave que me había preparado la asistenta, leía tranquilamente un mensaje que acababa de enviarme el señor Ramos. Señorita, el Grupo Constanza ha paralizado completamente las obras. Las cartas de reclamación de los bancos ya han sido entregadas a la empresa de los Pérez. La notificación de la inspección fiscal se enviará oficialmente mañana. Además, Valeria, 25 años, sin empleo, vive de alquiler. Aficionada a las marcas de lujo, tiene múltiples préstamos de empresas de crédito rápido. Al leer la información sobre Valeria, especialmente lo de los préstamos, esbocé una sonrisa fría. Valeria, te gusta soñar, ¿verdad? Te voy a enseñar qué se siente al caer de un dulce sueño al infierno. Esa noche, Javier y su padre, Ricardo, pasaron la noche en vela en el despacho, haciendo llamadas. El cenicero se llenó de colillas. Los empresarios y políticos que antes los llamaban hermano y amigo no contestaban al teléfono, o si lo hacían, se excusaban diciendo que los tiempos eran difíciles. Nadie se ofreció a ayudar. Ricardo estuvo a punto de estampar el teléfono contra la pared. A la mañana siguiente, Javier se dirigió a la empresa con los ojos hundidos. Aún albergaba una pequeña esperanza. Pensaba que lo de la noche anterior podría haber sido una pesadilla, que al llegar a la oficina todo volvería a la normalidad. Pero en cuanto llegó al edificio de la empresa, su esperanza se hizo añicos. La entrada principal estaba bloqueada por varios coches. Eran los coches de los proveedores. Dio la vuelta rápidamente para entrar por la puerta trasera, pero también estaba bloqueada. Dos de los proveedores que antes le hacían la pelota estaban allí, plantados como guardianes. En cuanto bajó del coche, se abalanzaron sobre él. «Señor Pérez, por fin llega», dijo uno, agarrándole el brazo con fuerza. «Llevamos años trabajando juntos. ¿Cómo puede hacernos esto?» «Mis 150.000 euros. Necesito ese dinero hoy para pagar a mis empleados». «¿Y mis 100.000?» gritó el otro. «Si no nos paga hoy, no nos movemos de aquí». Javier, zarandeado, intentó mantener la compostura. «Señores, cálmense. Entremos y hablemos. No vamos a quedarnos con su dinero». A duras penas consiguió zafarse de ellos y entró corriendo en la empresa, casi huyendo. Al entrar en la oficina, se quedó sin palabras. Los empleados estaban allí, pero nadie trabajaba. Cuchicheaban en grupitos y al verle desviaban la mirada. El teléfono de la oficina no paraba de sonar, pero nadie lo cogía. El director financiero corrió hacia él, con cara de desesperación. «Vicepresidente, es un desastre. Ha llegado la carta oficial del banco reclamando el pago de los préstamos. Tenemos 3 días para devolver casi 20 millones de euros, incluyendo capital e intereses. Si no pagamos, nos congelan todas las cuentas y activos de la empresa». Javier sintió que todo se volvía negro y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿20 millones? ¿En 3 días? Quieren matarnos. En ese momento la recepcionista se acercó, con la voz temblorosa. Vicepresidente. Han llegado unos señores de traje. Dicen que son de Hacienda. Lo que temía había llegado. Javier sintió que las piernas le fallaban. Mientras tanto, en la casa de los Pérez tampoco había paz. Cuando la madre de Javier se quejaba a Valeria de las desgracias de la familia, el timbre sonó como un loco. Valeria, pensando que era Javier, corrió a abrir. En la puerta había 2 hombres con traje. ¿Es esta la residencia del señor Ricardo Pérez? Venimos del Banco Santander. Traemos una notificación de requerimiento de pago urgente de los préstamos de su empresa. Debe recibirla en persona. La madre de Javier casi se desmaya al oír que eran del banco, y Valeria se quedó petrificada. Recibió aquel papel, fino pero pesado como una losa. Poco después de que se fueran los del banco, el timbre volvió a sonar. Esta vez, eran del juzgado. Traían una orden de embargo preventivo de bienes solicitada por los proveedores. Luego, vino el administrador de la comunidad de vecinos. Con educación pero con firmeza, les pidió que pagaran las cuotas de la comunidad atrasadas, ya que la empresa de los Pérez estaba envuelta en disputas económicas. La gente no paraba de llegar, trayendo malas noticias relacionadas con el dinero. La madre de Javier se sentó en el sofá y se echó a llorar, mientras Valeria miraba las cartas de reclamación y los documentos del juzgado con el rostro pálido. Por muy tonta que fuera, se dio cuenta de que la situación era grave. No era un problema pequeño. El cielo se estaba cayendo. De la noche a la mañana, la familia Pérez se convirtió en el blanco de todas las críticas. Los acreedores hacían cola en su puerta. Valeria empezó a sentir ansiedad. Se había acercado a Javier por su dinero y su vida cómoda,
Pero ahora, en lugar de dinero, se enfrentaba a una montaña de deudas. Incluso esta casa podría salir a subasta. ¿Qué debía hacer? El plazo para pagar sus propios préstamos de crédito rápido se acercaba. Pensaba pagarlos con el dinero de Javier. Miró la casa, miró a la madre de Javier llorando y por primera vez sintió una fuerte sensación de peligro. ¿Y si la familia Pérez se arruina de verdad? ¿Entonces no tengo nada que hacer aquí? ¿Tendré que pagar sus deudas con ellos? Valeria disimuladamente sacó el móvil y empezó a borrar la publicación de Instagram sobre la felicidad sencilla que había subido la noche anterior. Y yo, desde la amplia terraza del chalet, mientras disfrutaba de un desayuno exquisitamente preparado, escuchaba el informe telefónico del señor Ramos. Señorita, los representantes del banco y del juzgado ya han pasado por allí. Las cuentas de la empresa de los Pérez están congeladas. El apartamento y el coche a nombre de Javier también han sido embargados y no se pueden vender. Varios de los principales proveedores han dicho que si no cobran hoy, mañana presentarán una solicitud de quiebra conjunta contra la empresa. Entendido, dije tranquilamente, después de dar un sorbo a mi vaso de leche. Que sigan con el procedimiento. Colgué y observé el sol de la mañana que se alzaba sobre Madrid. Sus rayos dorados eran deslumbrantes. Señor Pérez, ¿qué se siente al estar rodeado de acreedores? Ricardo Pérez, al fin y al cabo, era un hombre con experiencia. Estaba asustado, pero no había perdido la cabeza por completo. Llamó a su hijo Javier al despacho y cerró la puerta. Javier, sé sincero. ¿Qué demonios has estado haciendo últimamente? ¿A quién has ofendido? No es normal que todo esto pase a la vez. Javier estaba al borde del llanto. Papá, te juro que no he hecho nada. Últimamente solo he ido a la obra o a reuniones de negocios, con gente de siempre. No he dicho ni una mala palabra. ¿A quién iba a ofender? Entonces, ¿por qué el presidente de Constanza ha cambiado de opinión de repente? ¿Por qué los bancos nos reclaman los préstamos? ¿Y por qué Hacienda nos inspecciona justo ahora? Tiene que haber una razón. Javier negó con la cabeza, aturdido. Tenía la mente hecha un lío. Entonces recordó algo que había dicho su madre el día anterior. Papá, ¿y si mamá tiene razón? ¿Y si es por culpa de Sofía? No digas tonterías, gritó Ricardo. Si Sofía tuviera ese poder, se habría quedado quieta cuando la pegaste y la echaste de casa. Si tuviera esa influencia, ¿habría vivido 5 años en esta casa sin decir ni una palabra? Javier no supo qué responder. Tenía razón. Si Sofía hubiera tenido esa clase de respaldo, no habría vivido una vida tan miserable. Solo queda una opción, Ricardo respiró hondo. Tendré que tragarme mi orgullo y visitar a algunos viejos amigos. A ver si me entero de algo, o si alguien está dispuesto a ayudarnos. Ricardo buscó en su agenda y llamó a un antiguo compañero de estudios que trabajaba en el ayuntamiento, alguien que le debía muchos favores. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que respondieran. Ricardo, ¿qué ha pasado? Menudo lío has montado. Ricardo sintió un vuelco en el corazón. Director, ¿has oído algo? Por favor, dímelo. ¿Con quién me he metido? El director respondió, incómodo. No sé mucho, pero ha llegado una orden de arriba. Nadie debe meterse en tus asuntos. Han dicho que quien se meta, se hundirá contigo. Ricardo, esta vez tendrás que arreglártela solo. Tengo que entrar en una reunión. Adiós. La llamada se cortó bruscamente. Ricardo, aturdido, con el auricular en la mano, llamó a otro contacto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio. La respuesta fue similar. Ricardo, lo siento. El pez gordo con el que os habéis metido no es cualquiera. Ha dicho que quien os ayude será considerado su enemigo. Nosotros, la gente pequeña, no podemos permitirnos eso. La llamada se cortó de nuevo. Ricardo no se rindió y llamó a varios sitios más, pero el resultado fue el mismo. O no contestaban, o decían que no podían ayudar, o incluso se burlaban de él. Después de hacer todas las llamadas, Ricardo se desplomó en la silla, agotado. Su rostro era de un color ceniciento. Se dio cuenta de que no era que nadie supiera nada, sino que nadie se atrevía a hablar ni a ayudar. El poder de su oponente era tan inmenso que había neutralizado toda su red de contactos en un instante. «Papá, ¿qué ha pasado?», preguntó Javier con cautela. Ricardo negó lentamente con la cabeza. Su voz era ronca. «Se acabó, Javier. Creo que hemos enfadado al mismísimo diablo». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y Valeria entró con una bandeja de té. «Suegro, toman té. ¿Ha ido bien la conversación?». Ricardo la miró y, cansado, hizo un gesto con la mano para que se fuera. Valeria, al ver los rostros desesperados de Ricardo y Javier, sintió que su última esperanza se desvanecía. Salió del despacho en silencio y volvió al salón. Y pensó, ¿cómo salgo de aquí?
No puedo hundirme con este barco. Mientras la familia Pérez se hundía en la desesperación, yo estaba en el mejor salón de belleza de Madrid, recibiendo un tratamiento completo. Los mejores estilistas y asistentes me rodeaban, arreglándome el pelo y eligiendo un vestido para mí. Mi padre, sentado en un sofá cercano, hojeaba una revista y de vez en cuando me miraba y asentía con satisfacción. Sofía, mañana por la noche hay una gala benéfica. Irá toda la gente importante de Madrid. Ven conmigo a despejarte un poco. Las palabras de mi padre eran casuales, pero su mirada era significativa. Me miré en el espejo, viendo cómo mi antiguo yo se desvanecía y mi brillo resurgía, y asentí en silencio. Sabía que no era solo para despejarme. Esa gala sería el escenario de mi espectacular regreso a la alta sociedad de Madrid. Javier Pérez. Valeria. Ya veréis. Os haré enfrentaros a mí en el lugar más glamuroso, de la forma que menos queréis verme. La gala benéfica se celebraba en el gran salón de baile del Hotel Palace de Madrid. Bajo los candelabros de cristal, gente elegantemente vestida chocaba sus copas de champán y conversaba. La flor y nata del mundo empresarial, político y cultural de Madrid estaba allí. Javier Pérez estaba allí con su padre, Ricardo. Había conseguido 2 invitaciones casi suplicando. Pensaba que era su última oportunidad. Tenía que encontrar a alguien importante en la fiesta, arrodillarse si era necesario, y encontrar una manera de salvar a la familia Pérez. Pero Javier no era el mismo de antes. Llevaba su mejor traje, pero tenía el ceño fruncido y la mirada inquieta. Estaba en un rincón, con una copa de champán en la mano, incapaz de mezclarse con el ambiente festivo. Los problemas de su familia lo aplastaban. Ricardo también intentaba encontrar a alguien conocido, pero todos lo evitaban. Su desesperación se hizo más profunda. De repente, hubo un pequeño revuelo en la entrada del salón. Parecía que había llegado alguien importante. Javier levantó la vista sin pensar. El director del hotel hacía una reverencia mientras guiaba a un grupo de personas. A la cabeza iba un hombre de mediana edad, Arturo Vargas, presidente del Grupo Vargas, el hombre más rico de Madrid. La persona con la que su padre había intentado contactar sin éxito. Junto al señor Vargas había una joven con un vestido largo de color azul real y hombros descubiertos. Era alta, de piel pálida y llevaba un deslumbrante collar de diamantes. Iba del brazo del señor Vargas, caminando con elegancia, pero con una expresión algo fría. En el momento en que Javier reconoció el rostro de esa mujer, se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Casi se le cae la copa de champán de la mano. ¿Sofía? ¿Cómo era posible? La misma Sofía, su esposa humilde que siempre vestía ropa barata, llevaba delantal en la cocina, la que había abofeteado y echado de casa. ¿Cómo podía estar aquí, con un vestido tan espectacular, joyas carísimas, y del brazo del hombre más poderoso de Madrid, Arturo Vargas? Javier se frotó los ojos. Pensó que estaba viendo visiones. Pero ese rostro era sin duda el de Sofía, aunque era una persona completamente diferente. Antes siempre estaba cohibida, pero ahora, con la barbilla ligeramente levantada, irradiaba confianza y nobleza con su mirada clara y fría. A su alrededor ya se oían murmullos. ¿Quién es la que va con el señor Vargas? Dicen que es su hija. Es la primera vez que la presenta en público. ¡Qué elegancia! Se nota que es la hija del señor Vargas. Esas palabras fueron como puñales para Javier. ¿Su hija? ¿La hija de Arturo Vargas? ¿Sofía era la hija de Arturo Vargas? Recordó la última mirada de Sofía la noche que la echó de casa. Una mirada fría, llena de odio, y luego todos los desastres que habían caído sobre la familia Pérez en los últimos días. Un pensamiento terrible cruzó su mente, y un miedo helado lo invadió. ¿Será posible? ¿Todo esto ha sido la venganza de Sofía? O mejor dicho, de Arturo Vargas. El señor Vargas, como si hubiera notado su mirada, le echó un vistazo gélido, una mirada llena de desprecio. Luego, como si nada, se giró para saludar a otros empresarios que se acercaban. Y Sofía. Ella no lo miró ni una sola vez, como si no existiera. Solo hablaba en voz baja con su padre, con una leve sonrisa en los labios. Esa indiferencia total le causó más terror y humillación que una mirada de ira. Javier lo entendió. Entendió por qué la familia Pérez se estaba arruinando. No se había metido con cualquiera, se había metido con el mismísimo cielo. Y ese cielo era su esposa, Sofía, a la que había pisoteado durante 5 años. Javier sintió que las piernas le flaqueaban y estuvo a punto de caer. En su mente solo había un pensamiento. Se acabó. Todo se ha acabado. Yo caminaba con orgullo por la alfombra roja, del brazo de mi padre. Sentía las miradas de todos, y también, en un rincón, una mirada de asombro y terror dirigida a mí.
Cuando la fiesta estaba en su apogeo, me excusé para ir al baño. Sabía que alguien no podría aguantar más. Y así fue. En cuanto entré en un pasillo tranquilo, una figura se interpuso en mi camino, tambaleándose. Era Javier. Con el rostro pálido y sudoroso, me miraba con ojos llenos de terror y súplica. Sofía, ¿de verdad eres tú? ¿Cómo? Me detuve y lo miré con frialdad. Señor Pérez, ¿pasa algo? Se estremeció al oír que lo llamaba señor Pérez. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. Sofía, por favor, no hagas esto. Soy yo, Javier. Lo siento. Esa noche perdí la cabeza. Por favor, salva a mi familia. Habla con tu padre, por favor. Estaba a punto de arrodillarse. El proyecto está parado. Los bancos nos exigen el dinero, y ahora tenemos una inspección fiscal. Sofía, si esto sigue así, mi familia está acabada. Por los 5 años que hemos estado casados, por favor, perdónanos una vez. ¿El amor que nos unió? Me reí. Señor Pérez, cuando me abofeteó por su amante y me echó a la calle en plena tormenta, ¿pensó en nuestro amor? Recuerdo perfectamente esas 6 bofetadas y cada uno de los insultos que me lanzó. ¿Que su familia se arruine o no? ¿Qué tiene que ver conmigo? No, Sofía. Fue esa zorra de Valeria la que me sedujo. Perdí la cabeza por un momento. En mi corazón siempre has estado tú. Por favor, vuelve a casa. La echaré ahora mismo. Haré todo lo que tú digas. Toda nuestra fortuna será tuya. ¿Volver a casa? Me reí y miré su traje raído y luego el lujoso salón de fiestas. ¿A qué casa? ¿A la que está a punto de embargar el banco o a ese nido de suciedad donde se revolcaba con su amante? Señor Pérez, mírese, y luego míreme a mí. ¿De verdad cree que todavía me importa algo usted o su familia en ruinas? No pudo responder. La humillación y la desesperación se reflejaban en su rostro. Y la fortuna de su familia, úsela para pagar sus deudas. Terminé de hablar e intenté pasar de largo. Sofía, ¿tienes que ser tan cruel? Vas a matar a toda mi familia. Me detuve, pero no me giré. ¿Cruel? Señor Pérez, ¿no es usted el único culpable de todo esto? En ese momento, apareció el señor Ramos y me hizo una reverencia. Señorita, el presidente la busca. Quiere presentarle a algunas personas. Asentí y, escoltada por el señor Ramos, volví al salón. A mi espalda oí a Ricardo regañar a su hijo y a Javier murmurar, aturdido. Era la hija de Arturo Vargas. Estamos acabados. Si las súplicas de Javier hubieran funcionado, la lluvia de aquella noche no habría sido tan fría. Javier volvió a casa hecho un espectro. La mirada fría y la postura altiva de Sofía en la fiesta no se le iban de la cabeza. Valeria lo recibió con alegría, pero Javier la empujó bruscamente. «Lárgate. Por tu culpa. Por tu culpa eché a Sofía y ofendí al señor Vargas. Y ahora mi familia está así. Tú y tu mala suerte». Valeria no se quedó callada. «¿Qué? ¿Ahora me echas la culpa a mí de que seas un inútil incapaz de mantener a tu familia? Fuiste tú el que dijo que Sofía era una amargada y que no la querías». La madre de Javier se unió a la pelea, y los tres empezaron a discutir y a culparse mutuamente en el salón. Entonces sonó el timbre. En la puerta había empleados de una tienda de lujo. «¿Señora Valeria?» «Somos de la central de la marca Loewe. La cuenta con la que se pagaron los artículos a su nombre ha sido congelada, así que, según el contrato de compra, venimos a recoger los productos». Valeria se quedó horrorizada. Eran los bolsos y joyas de lujo que Javier le había comprado recientemente. «No, son regalos que me hizo Javier». Pero los empleados fueron firmes. «Hay un problema con la cuenta de pago. Si no coopera, tomaremos medidas legales». Al final, entre los sollozos de Valeria, se llevaron todos los artículos de lujo. Para colmo, su móvil empezó a arder con llamadas y mensajes de las empresas de crédito rápido. Javier ya no podía darle dinero. «El dinero que has pedido prestado es tu problema. Maldito seas». Valeria se abalanzó sobre Javier, arañándolo y golpeándolo. El salón se convirtió en un campo de batalla. Ricardo, al ver la escena, se llevó la mano al pecho y se desplomó. Valeria, al ver la situación, finalmente lo entendió. La familia Pérez estaba acabada. Cogió su pequeño bolso y salió corriendo de esa casa sin mirar atrás. Se le cayó un tacón, pero ni siquiera se detuvo a recogerlo. Y yo, en el chalet, recibí un breve mensaje del señor Ramos. «Señorita, recuperación de artículos de lujo completada. Valeria ha abandonado la casa de los Pérez. Miré la noche por la ventana y pensé, qué bien se pelean entre ellos. Pero esto es solo el principio». Ricardo fue hospitalizado por un infarto agudo causado por el estrés. La madre de Javier
agobiada por cuidar de su marido y las deudas, envejecía a ojos vista. Los parientes de la familia Pérez, lejos de ayudar, empezaron a presionarlos para recuperar su propio dinero. La imagen de todos ellos reunidos en la casa, culpándose y peleándose, era el retrato perfecto de una familia rota. Unos días después, la fiscalía y la policía irrumpieron en la casa de los Pérez. Realizaron un registro por evasión de impuestos y soborno, y encontraron libros de contabilidad ocultos y pruebas de los sobornos. Todo esto gracias a las pruebas que yo había estado reuniendo en secreto durante 5 años y que le había entregado a mi padre. Ricardo, al enterarse de la noticia en el hospital, sufrió otro infarto y quedó en coma. Javier fue arrestado y esposado en el acto. Las noticias locales cubrieron el caso con gran detalle. Importante constructor local cae por evasión de impuestos y soborno. El director en el hospital, su hijo, detenido. A través de las noticias, se reveló la doble vida de Javier, la agresión que sufrí y mi verdadera identidad, lo que provocó una gran indignación pública. La familia Pérez fue socialmente aniquilada. Valeria, escondida en un pequeño apartamento de alquiler, acosada por las deudas, acabó trabajando en un bar de copas. Su belleza de antes se había desvanecido, oculta tras una gruesa capa de maquillaje, sobreviviendo día a día. Pasó el tiempo y llegó la sentencia del tribunal. La empresa de los Pérez fue declarada en quiebra, y Javier fue condenado a 7 años de prisión por soborno, agresión y otros cargos. Ricardo nunca recuperó la conciencia y murió solo en el hospital. Todos los bienes de la familia Pérez salieron a subasta, y yo compré su casa por un precio irrisorio, no para vivir en ella, sino para tener bajo mis pies el lugar del que me habían echado. Fundé la Fundación Sofía, una organización para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y en situaciones de dificultad. Como presidenta de la fundación, comencé una nueva vida. Mi experiencia se convirtió en una fuente de esperanza para otras mujeres, y mi dolor me hizo más fuerte. Años después, me enteré de que Javier había salido de la cárcel. Lo había perdido todo y se ganaba la vida como obrero de la construcción, cuidando de su madre, anciana y enferma. De Valeria solo llegaban rumores de que seguía huyendo de las deudas, perdida en los rincones más oscuros de la ciudad. Un día claro de invierno, mientras miraba el paisaje de Madrid desde el gran ventanal de la oficina de la fundación, recibí una llamada de mi padre. «Sofía, ¿qué te apetece cenar esta noche? Papá te prepara algo rico». Sonreí y respondí, «Cualquier cosa que hagas tú, papá, estará buena». El rencor del pasado se había disipado como la nieve. Ellos habían pagado por sus pecados, y yo había encontrado mi vida. La verdadera venganza no era destruirlos, sino que yo, a quien intentaron destruir, viviera una vida mucho más feliz y significativa que la suya. Si en vuestras vidas ha llegado un invierno crudo, no perdáis la esperanza, porque la primavera siempre llega. Si os ha gustado la historia, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos en la próxima con una historia aún más interesante.